punto de vista insistió nuevamente con un diagnóstico que no tiene nada que ver con la realidad. Ese tema que la inflación iba galopando al 15.000 y después al 7.000 y después corrió más fuerte y era una Fórmula 1 que iba, eso es totalmente falso. Después de que fuimos potencia económica a fines del siglo XIX y demás, en términos de ingresos per cápita tampoco, ¿verdad? Bueno, nada. Si partís de un diagnóstico exagerado, errado, como para mostrar que después vos contuviste, eso es épica más que dato económico cierto, ¿no? Eso como resumen del diagnóstico. Y después, posteriormente, lo que me sorprendió es que los mercados, por ejemplo, financieros, estaban esperando alguna cuestión del punto de vista económico, a ver alivios fiscales reales, baja de inflación real, dolarización potencial, no dolarización potencial y demás, y no hubo nada de eso. O sea, fue más un cuentito que nos quisieron vender y una revival de la ley de bases esta que salió en el Congreso, invitando a firmar los gobernadores una refundación de la Argentina innecesaria, desde mi punto de vista, porque bueno, muchos de los contenidos de esos 10 puntos es como que yo diga, che, Ezequiel y Gonzalo, vengan a mi casa, vamos a firmar un coso y estos son los 10 temas que yo creo que... Y ustedes no tienen opinión. ¿No? Y antes de venir a mi casa a debatir esos 10 puntos, le digo, bueno, vengan por acá y apruébenme esto, así se pueden sentar en mi mesa, ¿no? Creo que construir es parte del mesianismo, de lo que se cree que presidente, que para mí, digamos, la gente se lo toma gracioso y demás, es nuestro presidente. Sí, ni hablar. La gente tiene que gobernar, pero a mí me preocupa, siempre me preocupa. Y sí. ¿Y cómo ves para adelante, más allá de esto de que estamos analizando parte del discurso, obviamente, con Daniel Enes, aquellos que recién se suman, del discurso de apertura de Asamblea Legislativa, de Milei? Esto, porque yo siempre digo, una apertura siempre se tocan temas específicos de áreas gubernamentales. En este caso no ocurrió eso. Sí, no, ocurrió y tampoco, por ejemplo, uno de los datos que tiró es que las acciones de la Argentina estaban volando, sí, volando hacia abajo, porque cayeron un 25% en las últimas 2 semanas, o sea, y los bonos argentinos, el riesgo país bajó, claro, tal cual, si vos decís que tu única prioridad va a ser pagarle a los acreedores, y el ajuste que estás haciendo, que el 90% del ajuste lo estamos soportando los ciudadanos de a pie, y el 10%, ponele que puede ser algún ahorro en la baja del gasto público en función de gastos innecesarios, como reducción de ministerios, subsecretarías, secretarías y demás cuestiones, pero el 90%, de ese 90%, el 66% son los costos jubilatorios, o sea, la seguridad social. Entonces, tenés la inflación corriendo sostenidamente y fuerte, los costos de vida aumentando fenomenalmente, te van a aumentar los costos de los servicios fenomenalmente también, y demás, y lo que más atrasado que está en la Argentina hoy, lo único barato es el salario de la gente. Entonces... ¿Qué le contestás, Daniel, a esos que dicen que están atacando la macro para ordenar la macro para después meterse en la micro? Y ordenar la macro cuando vos tenés, porque una cosa es cuando vos tenés ajuste de precios relativos. Esto en la teoría económica, el ajuste de precios relativos es, vos tenés en Argentina, si tenías un tipo de cambio sostenido por el gobierno para la importación de 350 pesos, sin acceso, digamos, dólares paralelos, brechas cambiarias y demás. Y el ajuste de precios relativo es decir, bueno, llevamos los valores a un valor más coherente. El punto es, hoy lo que tenés en la Argentina es una inflación galopante en dólares, no en pesos. O sea, ya no hay ajuste de precios relativos. Ya hoy salen las cosas no en proporcionalidad en pesos igual al resto de países similares, sino absolutamente más caro. Y Argentina como país caro ya lo vivió en los 90, podíamos tener no inflación, pero éramos un país extremadamente caro y llegamos a tener picos del 24% de desocupación, pobreza del 58%,
la desocupación, digamos, era una desocupación que no tenía inserción en algún momento, los salarios eran, también otra cosa que dice, los salarios en promedio durante los 90 eran los más altos y hoy serían $3.200, y eso mentira, los salarios promedio, la jubilación promedio, por ejemplo, era $150, para que lo entienda la gente. ¿Cuánto? Claro, no, lejos de... ¿Cuál fue el máximo en estos últimos 30 años? ¿Qué fue en el gobierno de Cristina Fernández, de $450? En el 2015, sí, casi $580. Claro. Vos tuviste el salario promedio en la región, el pico más alto lo tuviste en el 2014. Claro. ¿No? Que era a valores, digamos, de 100, por ejemplo, si uno toma 100 en los 90, o sea, uno ganaba 100 la canasta, el precio, digamos, el precio de adquisición de su salario, digamos, ¿no? Era 100. Durante los 90 tuviste más o menos rondando 98, 101, 102, y 142 llegó en el 2014, ¿no? O sea, y hoy es 83 pesos más o menos, a valores del 1994. Y Daniel, ¿y cómo ves esta cuestión que se ha dado en las últimas semanas, esto de Asindar, de suspender, y esta disyuntiva que hay, o que se ha dado, yo lo vi más en la oposición, si querés, entre quienes dicen que el oficialismo viene a trabajar de la mano de las corporaciones y a beneficiar a las corporaciones como una especie de volver a lo que se le achacaba al macrismo en su momento, y esta otra visión de, ojo que a las corporaciones no le está haciendo gracia. Asindar tuvo una baja de venta de 25% y tuvo que suspender porque tiene una cantidad de empleados que hace que no pueda sostener, y eso le va a empezar a pasar a Arco, le va a empezar a pasar a otras empresas de ese calibre. ¿Cómo ves esta discusión entre, si querés, economistas más de la oposición? En todo ejercicio o prioridad que establece un gobierno hay mayores beneficiarios y menores beneficiarios. Yo creo que hay algunos en este contexto que están haciendo una diferencia fenomenal. Identificar cuál corporación es la que mejor le está yendo con esto, uno podría decirlo, bueno, los bancos, los importadores, los que han importado a $1 de 3.50 y hoy te lo venden a $1 de 4.000 porque no te lo venden al precio del dólar local, sino que te subieron los precios en dólares. Pero a largo plazo, esto, por ejemplo, datos de enero, vos tuviste una caída del consumo minorista del 35% de alimentos, o sea, la gente está comiendo menos, y también se está produciendo menos porque, según la Cámara de Productores de Alimentos y Bebidas, la contracción de la producción fue un 22% menos. Entonces, si vos decís, bueno, vos tenés una elevada producción, precios relativos elevados y la gente consumiendo menos, bajan los precios. Bueno, pero si dejás de producir, las cantidades, haces ajuste por cantidades, no por precio. Claro. ¿No? O sea que el precio no lo tocas. El costo, el único costo que está siendo todavía barato en Argentina es el costo salarial, y no hay vistas de que eso sea la recuperación inmediata. Entonces, hay beneficiarios y perjudicados. Yo creo que en el conjunto una caída del consumo de, otro dato de enero, 45% de medicamentos. Bueno, el medicamento no es una demanda elástica que uno puede dejar de consumir. Si uno deja de consumir o deja de comprar, es porque se está muriendo, digamos, ¿no? O porque está esperando que la enfermedad se cure sola y demás cuestiones. Esto, desde mi punto de vista, uno puede ordenar la macro, porque había que ordenar un montón de cosas. De hecho, hay que ordenar todavía un montón de cuestiones. Había el Estado hacerlo más eficiente y demás cuestiones. Pero yo, como provinciano, digamos, esta pelea o este intento de gobernar un país sin provincias me parece muy peligroso, ¿no? Es decir, no, bueno, en el año 1991 Menem, Cavallo, le tiraron la responsabilidad a las provincias de la educación.
sin recursos. Esto fundió a las provincias en muchos casos. Los salarios de los docentes no llegaban a los $150, un portero de escuela ganaba menos de $100, o un auxiliar de la educación, para decirlo con los términos apropiados. Exacto, te iba a corregir porque se van a enojar. Esto terminó en la carpa blanca y muchos años ignorando el sistema educativo, hasta que vino un gobierno y dijo, bueno, el Estado Nacional no se puede desentender de la educación global. ¿Por qué? Porque cuando se desentendió el Estado Nacional, lo único que mantuvo fueron los colegios en la Ciudad de Buenos Aires y la salud en el AMBA, digamos, ¿no? Y hay 22 jurisdicciones más en el país. Entonces ahí se aplicaron medidas como el Fondo de Incentivo Docente, que es el Estado Nacional asistiendo a la educación, porque vela por si realmente te importa la educación y la querés declarar un servicio esencial, tenés que colaborar con que los educadores ganen bien, por ejemplo. Y en la salud exactamente lo mismo. No podés concentrarte exclusivamente en los 10 hospitales que tiene el Estado Nacional en el AMBA. Y el interior productivo, por eso esta pelea, digamos, que hizo el gobernador, porque hay reclamos mayoritarios. O sea, estábamos hablando de una reparación histórica y ahora solamente queremos que nos giren la coparticipación tal cual es, y a la provincia del Chubut le están girando una coparticipación que es el 20% menos de lo que le correspondería por la ley de 1984, digamos, ¿no? Gobernar un país sin gente, sin provincia, es el ideal, porque en un Excel te cierran todas las cuentas, pero lamentablemente tenemos 46 millones de personas distribuidos en 23 provincias y una capital. Sí, ni hablar. Bueno, acá no somos muchos, está lleno de guanacos, acá no hay gente. Claro, la coparticipación la vamos a pedir porque nos la paguen por guanacos también, ¿no? Claro, porque sería parte de la población. Un poco más. Sí, por ahí nos viene. Y hay 1 millón. millón. Sí, no es malo. Claro, 1 millón más los 600.000 chubutenses que somos, no es mala. Estamos a pleno. Daniel, ¿cómo viste esta cuestión acá en la provincia respecto a esta lucha o esta pelea de acuerdo a los fondos y demás? En cuanto al planteo original de que hace el gobierno nacional, en decir, la deuda la tomó el gobierno del Chubut, y el gobernador Torres diciendo, sí, la deuda, y es una locura lo que hicieron con este préstamo y estas tasas gigantes y demás a pagar en 12 cuotas. ¿Cómo viste esa situación y cómo? Porque lo que nunca terminó de entenderse fue cómo el gobierno provincial quería reestructurar o quería refinanciar esta deuda, básicamente. Bueno, yo siempre dije, incluso desde el gobierno de Bussi, que todos los financiamientos de corto plazo emitidos en letras y demás son nocivos. O sea, financiar gastos corrientes con ese tipo de instrumentos en un país con altas tasas. Es como comprar la comida con la tarjeta de crédito, más o menos. Exactamente, siempre doy el mismo ejemplo. Vos el primer mes compras en 12 cuotas, el segundo mes se te acumulan, compras de nuevo en 12 cuotas, se te acumularon 2 cuotas, después 12 cuotas. Después, terminás sacando un préstamo para poner en cero la tarjeta después. Exactamente, en un momento te llegan 12 cuotas de comida que compraste hace 12 meses soy máster en finanzas de eso. Exactamente, con eso ya, digamos, te recibís y tenés un 10. Bueno, el financiamiento de corto plazo, a veces vos tenés restricciones de mercado, entonces podés manotear un financiamiento de corto plazo. En los años anteriores, muchas provincias recibieron, la Chubut fue la jurisdicción número 24 en recibir aportes del Tesoro Nacional, digamos, ¿no? O sea, es la última jurisdicción en recibir coparticipación, la última jurisdicción en recibir aporte del Tesoro Nacional, la última en términos absolutos la provincia bajó su stock de deuda entre el 2017 y el 2023. El stock de deuda medido contra presupuesto era cercano al 80% y terminó con un stock de deuda medido contra presupuesto del 47%, perdón. Pero el problema es que el vencimiento de la deuda se da en estos 4 años, o sea, vos tenés un problema financiero, no un problema económico. La provincia de Chubut está sobreendeudada
pero corto plazo. la deuda le vencen en muy corto plazo. Claro. Y esto, lo del fondo de fortalecimiento para las provincias y demás cuestiones, si yo estoy renegociando con vos, me siento a charlar, no me retenés una cuota, y digo, bueno, ¿cómo hago para cancelártelo, para bajar la tasa de interés? Porque la tasa de interés ajusta por inflación, y lo hago con una tasa de interés un poco más apropiada para el horizonte y las ventajas que tiene la provincia del Chubut, porque la provincia del Chubut está sentada sobre, no sé, 50.000 millones de dólares de reservas petroleras, que hay que extraerlas, ¿no? Sí, es sí, una sí. provincia que aporta significativamente divisas al Estado Nacional, y el Estado Nacional chupa del Chubut, o de la Patagonia en general. Esto, por suerte, los gobernadores patagónicos se abroquelaron y empezaron a mostrarle al Estado Nacional y a la opinión pública, mirá, que somos fundamentales en la ecuación de ingresos de todo este país y somos insignificantes en el gasto. Entonces, si yo estoy renunciando con vos y me quitas sin más la coparticipación un día martes y una semana antes que tenga que pagar los sueldos, es como que me estás tomando el pelo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que no fue sobreactuado, me parece súper atinado la reacción del gobernador y la reacción de todo el arco político patagónico, buscando visibilizar un problema que tiene la Argentina, porque la Argentina no va a crecer por más ajustes que haga si no mejorás o no le permitís a las provincias que mayor producción o aporte generan sigan creciendo, digamos, ¿no? Si vos le quitas la paz social a las provincias, le quitas recursos y demás, el aporte, la contribución de la Patagonia va a ser quizás menor, y el Estado Nacional tampoco se puede desentender de que si no hace inversión en educación, no hace inversión en salud, no hace inversión en caminos, en rutas, en conectividad y demás cuestiones, en la región que necesita todo eso para seguir, digamos, sería de idiota no invertir en un lugar que vos tenés un potencial de productivo Tal fenomenal, cual. que te cambie la ecuación, digamos, el ingreso de divisas en la Argentina, ¿no? Pero no la ven. No la ven, es el lema de estos meses, sí, tal cual. Tal cual. Dani, querido, es un placer con la claridad que nos explicás y haces análisis económicos, así que te vamos a seguir teniendo seguramente a lo largo del año. Te agradezco mucho este contacto. Gracias a vos. Fíjate que intentar explicar cosas complejas en 15 minutos es tal cual, tal cual. Y además, igualmente, la próxima vez te sí. queremos en el piso, que se hace más ameno y podemos aprovechar mucho más el tiempo. si no está perrón. Sí, Todo sí. hoy si no está Perrón No, no. va a estar todo el año. Perrón, Sí, obvio que perrón. Con gusto iría. Si hubiera estado allá en la zona, hubiera ido Lo tengo sin claro. ningún inconveniente. Lo tengo claro. Gracias, Dani. Abrazo grande Saludos. para todos. Daniel Enes, financista, ¿no? Me- Experto en finanzas. ¿Qué te pasa? Me acabo de acordar una anécdota.